Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos de tercero medio? Hoy les presento este video que es una síntesis de la unidad 2 que llevaba por título ¿Qué es la existencia? Les habla su profesora Romina Martínez Neira y estamos en la asignatura de filosofía. En la clase número 1 yo les pedí que ustedes respondieran dos preguntas en la plataforma de Classroom. La primera pregunta decía así: ¿en qué momento de su vida cotidiana adoptan una actitud filosófica? Y la pregunta número 2 decía: ¿qué crees que pasaría si las personas tomaran decisiones sin fundamentos racionales, sin pensar, durante un día? Estas actividades la tienen que hacer en el cuaderno, responderla en Classroom o me la pueden enviar por correo. En la clase número 2 hablamos sobre la teoría de las ideas de Platón. Vimos lo que era la alegoría de la caverna, mencionamos la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible y yo le dejé dos preguntas. La primera pregunta decía así: ¿crees, como Platón, que hay elementos reales y verdaderos que podemos conocer, aunque no podamos percibirlo? Tenías que realizar dos ejemplos. Y la segunda pregunta era la siguiente: si Platón estuviera equivocado y el mundo sensible fuera más real que el mundo de las ideas, ¿cómo podría ser real la justicia, la belleza y la verdad? En la clase número 3, nosotros hablamos sobre René Descartes y abordamos su célebre frase que dice pienso, luego existo. De ahí planteamos que el método de René Descartes era la duda. Él planteaba tres dudas principalmente. Teníamos que dudar de los sentidos, teníamos que dudar del estado de sueño y de vigilia, y también nos planteaba el concepto o la idea de un genio maligno, que nos hace ver cosas de las cuales no son reales. La actividad para esta clase era básicamente responder dos preguntas. La primera decía así: ¿qué llevó a Descartes a la conclusión de que la razón era más confiable que la percepción o que los sentidos? Y la número 2, ¿qué similitudes y diferencias puedes considerar entre los planteamientos de Platón y los de René Descartes, de acuerdo a lo que es la razón y al conocimiento? En la clase número 4 planteamos la pregunta: ¿existe algo más que el presente? Trabajamos con el filósofo Heráclito, con el filósofo Parménides y planteamos también la paradoja de la flecha. Acá teníamos dos preguntas que responder. La, la primera decía así: Heráclito plantea que todo fluye y los opuestos en realidad son parte de un todo, de un fluir constante. ¿Consideras esta idea que puede aplicarse a los dos opuestos como la paz y la guerra? ¿Son uno al mismo tiempo? Y la segunda pregunta es: ¿eres realmente la misma persona que fuiste durante tu infancia y la misma que serás durante tus años de vejez? Fundamenta tu respuesta. Finalmente, yo les dejé un desafío, que era realizar un video de 30 segundos en donde se reflejara el paso del tiempo. En la clase número 5, nosotros planteamos una pregunta para comenzar nuestra clase, y que era básicamente: ¿son reales nuestros sueños? Acá abordamos al autor Schopenhauer, quien nos plantea una distinción entre el sueño y la vigilia. Y las actividades para esta clase era responder la pregunta número 1: ¿alguna vez has dudado si estabas despierto o estabas soñando? Y la segunda pregunta: ¿por qué crees que los seres humanos buscan con tanta insistencia distinguir entre el sueño y la vigilia? Ya llegando casi al final de nuestra unidad, en la clase número 6, planteamos la pregunta: ¿cuál es la esencia del ser humano? En este caso, nosotros distinguimos entre el cuerpo y el alma, y básicamente entre dos teorías: el monismo y el dualismo. También planteamos si existían diferencias entre los seres humanos y los animales. La actividad para esta clase era básicamente que se te presentaban 7 textos
cortos en donde tú debías seleccionar 3, leerlos completamente y extraer la idea principal. Esta no debía superar las 3 líneas. Luego, tenías que formular una pregunta filosófica por cada texto, relacionada a la esencia del ser humano o a aquellas características que nos distinguen como seres humanos de los animales. En la clase número 7 comenzamos preguntándonos, ¿somos libres? En esta clase nosotros hablamos sobre la libertad externa, interna y la libertad imposible. Abordamos a los autores Schopenhauer y Hobbes y también al final de nuestra clase abordamos a nuestra filósofa feminista Simone de Beauvoir. La actividad para esta clase era, primero, responder la pregunta ¿qué aspectos de tu vida dependen de ti y cuáles están fuera de tu dominio? Tenías que describir con ejemplo estos aspectos. Y la segunda pregunta era ¿por qué pensaba Epicleto que distinguir entre estos aspectos era importante para poder ser libres y dueños de nuestras vidas? Finalmente yo les dejé un desafío, que era escoger una religión e investigar cómo se entiende la libertad desde ese punto de vista. Luego debías compartir tu resultado de tu investigación a través de una presentación de PowerPoint con un máximo de 5 diapositivas. Finalmente, nuestra clase número 8, nos planteamos de nuevo la pregunta, ¿tiene sentido la existencia? Acá nosotros comprendimos que el sentido tiene 2 acepciones. La primera, el sentido como finalidad, y la segunda, el sentido como valor. También abordamos la felicidad como bien supremo, y es aquí donde tomamos a 2 autores, Aristóteles y Epicuro. Las preguntas que se mencionaron en esta clase fueron 2. ¿Crees que la felicidad es tan importante como para considerarla el fin último de la vida? ¿Por qué? Y la segunda pregunta era, ¿cómo piensas que influye la muerte en nuestra necesidad de encontrarle un sentido a la vida? Dentro de esta clase había una actividad principal, que era básicamente observar la película En busca de la felicidad, protagonizada por Smith y su hijo. Yo les dejé el link de la película que la podían ver en YouTube. Y les dejé 3 preguntas. La primera pregunta decía así, ¿qué es la felicidad para el protagonista? ¿Qué hace para alcanzarla? La segunda pregunta es, ¿qué momento de felicidad experimenta durante la película? Debías mencionar 3 escenas distintas y concretas. Y por último, debías relacionar la idea de felicidad con alguna perspectiva filosófica que hubiese sido trabajada en la clase. Podía ser relacionada con la postura de Aristóteles o la postura de Epicuro. Bueno chicos, llegamos al final de este video. Espero que les haya quedado claro todas las actividades de la unidad, que puedan trabajarlas durante esta semana, que me puedan enviar sus evidencias. Recuerden, tienen Classroom, tienen mi correo, que es rominamartinezneira@gmail.com, y también tenemos el grupo en donde también me pueden consultar. Un besito grande y que tengan un excelente día. Adiós.